pasar ya al siguiente bloque, al bloque de innovación. Bueno, Carlos, yo creo que la pregunta obligada quizá es que, ¿qué es innovación? ¿Es lo mismo innovación que investigación? Siempre estamos hablando de la I grande, la I pequeña. No sé, dale un poco tu punto de vista y tu perspectiva sobre esta cuestión. Bien, sí, buenos días. Bueno, yo creo que además de escuchar a la consejera, la pregunta más viene al caso. Simplificando mucho, diríamos que investigación es usar recursos para generar conocimiento. E innovación es usar conocimiento para generar recursos. Recursos igual a dinero. Pero esto, lógicamente, es un ciclo. Es decir, no puedo innovar si no tengo conocimientos previos y es muy difícil. Y si los conocimientos no llegan a innovaciones que se plasmen en productos en el mercado y generen recursos, pues no tienen objeto. Realmente eso es. Todos somos conscientes, también la consejera nos lo decía, que actualmente la coyuntura económica en la que estamos todos inmersos son épocas de contención, épocas de contención de gasto, pero realmente, ¿tú crees que en estos momentos es necesario innovar? Y dinos por qué. Yo creo que absolutamente, y más ahora todavía, ¿no? Es decir, realmente yo creo que, además que hemos oído antes, ¿no? Nuestra industria no puede competir por precio, por volumen, por cosas por las que probablemente sí puedan competir terceros países, lo cual no es malo, es bueno, significa que hemos subido en el escalafón, ¿no? Pero sí, lo que tenemos que competir es por calidad política, por esas cosas que quizá otros, y ojo, también están corriendo en ese aspecto, digamos, no todavía no nos pueden alcanzar. Para eso es imprescindible, para hacer esta competitividad tenemos que desarrollar innovación, es decir, tenemos que ser capaces de estar un pasito más delante de nuestros competidores. Ellos llegarán, pero mientras nosotros vayamos un paso por delante, seremos competitivos. Luego también, cuando hablamos de todos estos temas de innovación, investigación, hay un concepto que también suele oírse mucho, que es el concepto de cooperación. ¿Qué significa exactamente esto? Y desde tu punto de vista, Carlos, también nos interesa que nos digas de qué manera puede afectar el hecho de cooperar al posible éxito de un proyecto. Bueno, la cooperación yo soy un gran creyente en ella, pero porque yo creo que es imprescindible. Ya no es cooperar por cooperar, es imprescindible por varias razones. La primera, yo creo que es una obviedad, nadie sabe de todo. Siempre podemos encontrar alguien que nos aporte, que nos complemente, que nos aporte ideas y que nos ayude. Segundo, en épocas de crisis, pues hombre, compartir los gastos y los riesgos pues no está mal, llegar a un objetivo común. De hecho, yo creo que las grandes empresas, las que parece que podían hacerlo todas solas, Philips es un ejemplo, han iniciado hace mucho tiempo una política de que se ayudará mucho de Open Innovation, es decir, voy a abrirme al mundo, voy a buscar socios que me aporten y que ellos aporten, es una política de que todos juntos ganamos más, y si las grandes empresas que podrían ser autosuficientes lo están haciendo, es porque realmente han descubierto que es una manera de que 1 más 1 no sumen 2, sino sumen mucho más. Entonces, hoy en día es imprescindible la cooperación entre empresas, por un lado, es imprescindible la cooperación, como he dicho antes, para innovar estos conocimientos. Los conocimientos normalmente están en los centros de investigación. Entonces, si no tengo dispongo de conocimiento, es más difícil que innove. Luego, tengo que ayudar con los centros de investigación. Entonces, tanto esa cooperación horizontal como vertical es fundamental, como digo, para lograr esfuerzos, para ser complementarios y para compartir riesgos. Bueno, yo creo que también es momento ahora ya de que nos hables en materia de innovación, de investigación, cuáles son las nuevas tendencias, hacia dónde se está yendo ahora mismo. Bueno, pues yo creo que las cosas están más claras, hay muchos campos de actuación, ¿no? Si vamos un poco vamos a ir de fuera de los alimentos, para que los sigues teniendo por los envases, ¿no? El envase es una parte del alimento al final, es importantísimo. Entonces, quizá aquí la tendencia un poco en la parte más a medio, se está hablando de envases activos, de envases equivalentes, que estamos hablando de envases que contribuyan, por ejemplo, a preservar el alimento mediante, antes Javier nos comentaba sobre el tema de migración de materiales a otros alimentos. Bueno, lo que intentamos es aprovechar ese fenómeno, en vez de que migre algo que no nos interesa, pongamos algo que nos interesa. ¿Por qué no algo que nos contribuya a la realidad útil? ¿Por qué no algo que contribuya a sustituir un compuesto que no se degrada con el tiempo y mantener los niveles estables? En esa línea por un lado.
En cuanto a bases inteligentes, yo creo que todos estamos preocupados, sobre todo quien tenga productos en cadena de frío, etcétera, por controlar los productos de cadena de frío. Nos encantaría poder saber cuando un alimento, independientemente de que la fecha de caducidad esté calculada en base a estudios o a proyecciones de vida útil, poder saber cuando en un momento dado ese alimento tiene un problema, una contaminación, etcétera. Con lo cual también se está trabajando en materiales o en etiquetas que sean capaces de detectar bien volátiles que procedan de una contaminación microbiana, bien sean capaces de detectar una ruptura de cadena de frío, etcétera. Sí, esto hay que unirlo también a que además implica un tema de sostenibilidad desde todos los puntos de vista, y hay varios. Cada vez se está trabajando más en la utilización de materiales biodegradables, es decir, materiales que puedan entrar fácilmente en ciclos de compostaje, por ejemplo, LAs, PHBs, etcétera, etcétera, y nada baratar sus precios, lógicamente, intentando maximizar también, lo que es muy importante es maximizar la resistencia de los materiales ante minimizando el peso de los productos. Es decir, lo que buscamos es materiales más resistentes, que sean sostenibles, por ejemplo, reforzados con fibras vegetales en lugar de con otro tipo de compuestos químicos, y de manera que con menos peso, con menos grosores, con menos compuestos diferentes en base, porque eso implica dificultades en su reciclabilidad, logramos mantener las mismas características de resistencia física, de permeabilidad, etc. Máximo cuando hasta ahora los materiales iban a productos que iban en frío o en otro clave, pero empezamos a buscar materiales que no sean capaces de soportar altas presiones, pulsos eléctricos de intensidad. Precisamente a mí lo que estás comentando, una vez que estamos desarrollando un producto, inevitablemente tenemos que hablar de los sistemas de conservación. Entendemos que todos estamos asistiendo no más que ver un lineal de un supermercado y ver que la gama de productos que encontramos hoy día no tiene prácticamente nada que ver con la que encontrábamos hace 15 años. Estos nuevos sistemas de conservación, ¿por dónde van las tendencias? Bien, pues las nuevas tendencias también están en diferentes grados de madurez, ¿no? La verdad que ahora he hablado de altas presiones y yo creo que las altas presiones es una tecnología que está ya suficientemente madura y de hecho está en el mercado en los productos. Quizás hasta ahora se ha limitado más a productos de tipo cárnico o zumos, etcétera, pero ya se está extendiendo a todo tipo de productos. Y al final lo que se busca con las nuevas tecnologías, lo que llaman las mild technologies, las tecnologías suaves, ¿qué buscamos? Preservar calidad. Es decir, queremos productos de mayor calidad que los que nos observen, que los que nos dan las tecnologías clásicas. Queremos productos desde el punto de vista de calidad analítica y también desde el punto de vista de preservar los nutrientes. Que queremos mantener vitaminas, queremos mantener antioxidantes que son termolábiles. Para eso tecnologías como altas presiones, tecnologías como pulsos eléctricos en el caso de productos líquidos, tecnologías como que están ya empezando a pasar poquito a poquito a fase preindustrial como plasma frío, ya están utilizando incluso, bueno, hace poco vi que se puede utilizar incluso para higienizar las manos de los operarios en plantas industriales, se están cada vez imponiendo. Lógicamente son tecnologías que todavía les queda desarrollo, pero ya algunos días están en el mercado y que probablemente el futuro sea combinación de varias. Es decir, no va a existir la panacea, no va a existir la tecnología perfecta como no existía hasta ahora, pero probablemente combinando diferentes tecnologías podemos llegar a lo que queremos, que es un producto de una vida útil razonable, una calidad analítica muy superior a lo que tenemos ahora y unas propiedades nutricionales verdaderamente Tú estás diciendo, ahora quizá la novedad a la que estamos asistiendo todos es a conseguir productos que no solamente no me causen ningún daño, sino que además me ayuden a cuidarme. O sea, no me contamines, pero además ayúdame a que me cuide. Creo que tenemos que hablar obligatoriamente de alimentación y salud. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Es una de las grandísimas tendencias tanto de Europa como Estados Unidos, Japón, Australia. Es decir, por varias razones. Una, porque se ha dicho aquí, es decir, el consumidor quiere digamos, una alimentación más saludable. Segundo, porque bien, desde la administración de todo lo que se ha repercutido o ayudar a prevenir enfermedades crónicas, ha hablado de diabetes, síndrome metabólico, etcétera, y al final implica los disminuir los sanitarios. Si podemos ayudar mediante prevención, mucho mejor, ¿no? En ese aspecto diferenciaríamos entre, por un lado, tratar de minimizar, digamos, aquellos ingredientes que pueden tener incidencia negativa por acumulación, es decir, estamos buscando productos con menor contenido nasal, estamos buscando productos con menor índice glucémico, es decir, que la descarga de azúcar sea menos rápida para evitar problemas a futuro de diabetes, etc. Estamos buscando sustituir grasas saturadas por, digamos, otro tipo de grasas más interesantes. Estamos buscando utilizar ingredientes que permitan texturizar alimentos, pero evitando otros, digamos, ingredientes que puedan tener una composición nutricional peor. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado está un poco un paso más allá, es decir, en vez de quitar, voy a añadir. Es decir,
una línea muy clara es buscar ingredientes o aditivos, compuestos bioactivos, sobre todo de origen natural, claramente, que puedan ser bien antioxidantes, porque los antioxidantes está claro que tienen efectos sobre inflamación, tienen efectos sobre toxicidad de los compuestos, etc. Estamos buscando, digamos, todo aquello que podamos añadir un alimento siendo de origen natural y que pueda contribuir a prevenir, digamos, a prevenir. Yo creo que también, y ya para terminar, porque el tiempo apremia, quizá sería interesante que nos hablaran algo sobre todo el tema de biotecnología, la alimentaria. Sí, la biotecnología alimentaria es una, aunque yo creo que todo el mundo que haga cerveza, pan o vino no está haciendo biotecnología, pero indudablemente en los últimos años parece que está muy circunscrita al ámbito biomédico. La biotecnología está aquí ya en la alimentación y está para varios ámbitos. Es decir, hemos hablado de alimentos saludables, todo el mundo ha visto probióticos por ahí, es decir, nosotros podemos utilizar herramientas biotecnológicas para fermentar alimentos, para producir alimentos fermentados, luego verán por ahí algún producto base en cereales, es decir, que tengan características probióticas y que favorezcan acciones en el intestino sobre diversos factores intestinal, respuesta inmunitaria, etcétera, 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 podemos hacerlo, pero hay otra herramienta muy interesante. Utilizando bacterias o levaduras como nuestras herramientas, en biotecnología podemos producir ingredientes naturales. Es decir, en estos momentos estamos produciendo colorantes naturales, se pueden producir vitaminas de origen natural. Muchas de las vitaminas se producen en nuestro intestino por bacterias porque no las sacamos fuera y las usamos para producir esas vitaminas y lo cual incorporamos alimentos. Y indudablemente, antes de los aceites envases, nosotros se están produciendo biomateriales como el PLA, son bacterias, en lugar de sintetizarlos, porque no podemos las bacterias trabajar, y bueno, nos van a dar productos de calidad. Por lo cual, todo eso abre una gran vía de utilización de la biotecnología para desarrollo de alimentos. Pues muchas gracias, Carlos. Terminamos con el bloque de innovación y pasamos al quinto bloque de la mañana, que es el de vida útil.